¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Pues bueno, como esta y todas las noches, es un gran gusto que estés acá con nosotros y que estemos contigo. ¿Cómo te va, mi querido hermano, mi querida hermana? Buenas noches, bendiciones para ti. Y bueno, pues como siempre, un gran gusto de tenerte en este nuestro ministerio, tu ministerio, donde, bueno, pues estamos llevando como siempre palabra de Dios y donde llevamos como siempre... ok, espérame tantito. A ver. Hola. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Espérame tantito. A ver. Bueno, ahí estamos ya. Ahora sí, ya me escuchan. Bueno, pues ahora sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, mi querido hermano, mi querida hermana? Buenas noches, bendiciones para ti. Bueno, pues el día de hoy es un gran gusto que tengas eh, 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 la oportunidad de vernos y escucharnos, ¿verdad? Y ya estamos listos aquí, como siempre, para servirte. Bueno, pues el día de hoy es lunes 13 de diciembre del año 2021. Y bueno, pues, ¿qué tal todas las celebraciones que hemos vivido, verdad? De Nuestra Señora de Guadalupe. A mí me extraña, fíjate, cómo mucha gente no en sus estados y en todas las publicaciones no pone lo que realmente es, yo creo, ¿no? ¿Verdad? Porque, bueno, pues fueron 4 encuentros místicos que tuvo San Juan Diego, quien hoy es San Juan Diego, ¿verdad? Para en donde nuestra madre, bueno, pues se hace presente con él, ¿verdad? Y poco se habla de San Juan Diego, de estos encuentros místicos, donde yo en mi estado, justo lo que ponía es que precisamente cuando la sencillez y la humildad la llevamos, pues nuestra Santa Madre siempre nos va a acompañar y San Juan Diego, por supuesto, bueno, pues ejemplo de esa sencillez que tenía, de esa humildad que tenía, tiene esos encuentros místicos con nuestra Santa Madre de Guadalupe en estas 4 apariciones, donde, bueno, sin lugar a dudas, todos los años lo digo, yo en aquel entonces yo trabajaba para una empresa de judíos, ¿verdad? Y Dios bendiga a quien fue mi jefe, Isaac y Jorge, ¿verdad? Eran mis jefes, ¿no? Y yo recuerdo que Isaac, que era el mero dueño, el mero director, pues nos hacía trabajar los días 12 porque pues eran judíos y ellos no creían en eso, ¿no? Y nos tocó ir a algunos desarrollos y en esos desarrollos de colonias había peregrinaciones y él decía, esto realmente, si no es porque de verdad esta Virgen se apareció, no tendría tanta dijo una palabra, no sé, bueno, dijo, no tendría tanto arrastre quiere decir tantos seguidores, ¿no? No habría tanto arrastre en estas personas que de verdad van en un voto de fe, ¿no? Y me llamó la atención porque, bueno, pues como una persona judía pues puede reconocer un acto de fe cuando realmente es un acto de fe, ¿verdad? Por todo lo que había pues en esos 12 de diciembre, que ahora ya es muy difícil, donde se hacían peregrinaciones de horas y horas. Y bueno, así que bueno, pues así está mi querido hermano y hermana. Y bueno, pues ya lo dijimos, el día de hoy es lunes 13 de diciembre del año 2021. Y bueno, no está presente el Padre Barajas en este lunes y el lunes siguiente estará haciendo las confesiones de Navidad y Año Nuevo, son celebraciones especiales y no nos va a poder acompañar. Hoy nos pidió ya una disculpa, pero como siempre ya sabes, tenemos un programa de bendición para ti. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se hizo el 17 de abril del año 2014, lo hicimos a través de Skype. Es un programa que compartí yo. ¿Dónde andabas el 17 de abril del 2014? Mi querida hermana y hermano que me ves y me escuchas. ¿Dónde andabas el 17 de abril del 2014? Ver, pues tu servilleta, tu servidor, aquí andábamos haciendo un programa como el que estamos haciendo el día de hoy, ¿verdad? Donde Dios nos hablaba y Dios nos bendecía. Y compartimos en aquel entonces un tema que se llamaba
entendamos la importancia de pactar con Dios en la lucha por la restauración matrimonial. ¿Sabes lo que es un pacto, mi querido hermano y hermana? ¿Entiendes realmente lo que es un pacto? Y bueno, pues antes de orar, dime por favor si sé lo que es un pacto, no sé lo que es un pacto, mazo lo que es un pacto. Para quienes no saben lo que es mazo, es más o menos, ¿ok? Así que dime por favor, ¿sabes lo que es un pacto? Dime si sé lo que es un pacto, no sé lo que es un pacto o masopacto, ¿ok? Así que bueno, pues vamos a ver qué nos responden los hermanos y hermanas y también vamos a hacer nuestra oración para iniciar nuestro programa. Saludos a todos mis queridos hermanos y hermanas que nos hacen favor de ver y escuchar. Yurami, ¿estás por aquí? Sí, ¿verdad, Yurami? Qué gusto saludarte, Yurami. No sé lo que es un pacto, sí sé lo que es un pacto, no sé lo que es un pacto, mazo. Buenas noches, saludos cordiales, ok. Muy bien, ¿sabes lo que es un pacto? Eh, Muy bien, gracias Yurami, gracias Yurami, Dios te bendice. Pero ¿sabes lo que es un pacto? ¿No sabes lo que es un pacto? No sé lo que es un pacto. Qué bueno, muy interesante. Qué bueno que no sabes un pacto, que es un pacto porque lo vamos a ver. Es como un trato, bueno, pues pudiera ser. Ok, así que bueno, el día de hoy vamos a entender la importancia de pactar con Dios, pero vamos a ver en esta primera plática que compartí en aquel entonces, primero qué es un pacto. Ok, si sé lo que es un pacto, muy bien, y también veremos la importancia de pactar de la mano de Dios. Así que bueno, no sé lo que es un pacto, no sé lo que es un pacto, si sé mazo pacto, muy bien, ok, muy bien, si sé lo que es un pacto, perfecto, bueno, pues ahí hay opiniones de todo. Y bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, tú y yo, mi querido hermano y hermana, y acuérdate que cuando nosotros oramos, sucede absolutamente todo. Cuando tú y yo nos ponemos en la presencia del Señor, estamos invocando esa presencia santa, esa presencia divina, y nuestro Señor está precisamente ahí en donde tú estás, haciéndose presente de la manera como se lo pidamos. Acuérdate que la palabra de Dios nos dice que donde hay dos, tres o más reunidos en su nombre, ahí estará en medio de nosotros para que lo que le pidamos, Dios nos lo va a dar. Así que bueno, vamos a ponernos en su presencia y le vamos a hacer todo en el nombre del pacto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que a su nombre decimos amén, amén y amén. Oramos y decimos: Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos infinitas gracias, Señor, por todo tu amor y misericordia, Padre, y gracias también, Señor, porque permites, Padre, que a través de esta plática, de esta conversación, podamos hacerte a ti como siempre nuestro centro, Señor y Salvador de nuestra vida. Y gracias, Señor, también, porque tú permites, Padre, que así como lo hicimos, Señor, un 17 de abril del 2014 y como muchas noches más atrás, Señor, podíamos desde aquel entonces compartir programas. Hoy una vez más nos da la oportunidad, Señor, nos da la oportunidad de sentarnos y hablar de tu palabra, hablar a los hermanos y hermanas, Señor, que aquí están listos para recibir un mensaje. Hoy te pido, Padre, que tu Espíritu Santo esté presente ahí donde está mi hermano y mi hermana que nos está escuchando, Señor. Y muy en especial te pido, Padre, para que tu Espíritu Santo nos ilumine a todos el día de hoy, para que podamos entender y comprender, Señor, lo que es un pacto, Padre. Padre, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu mensaje, Señor, sabemos, y tú nos dirás, Padre, lo que es este pacto, y en ese pacto, Señor, sabremos cuántas bendiciones hay. Para eso te pido, Señor, que para entender este tema, seamos inspirados a través de tus santos y benditos dones, como son sabiduría, visión, inteligencia, conocimiento, consejo. Que estos santos y benditos dones estén presentes ahí donde está mi querido hermano, mi querida hermana, Padre, que seamos iluminados, Señor, en el conocimiento, en la verdad de tus sagradas escrituras. Hoy, Padre Dios, me pongo delante de mis hermanos, Padre, para que por favor, mi Señor, yo te pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, para que tomes a cada uno de estos hermanos y hermanas que nos están viendo y escuchando en este momento en vivo, en grabación, y que por favor, Padre bueno, ahí donde quiera que esté esa esposa de mi hermano que me está viendo, ese esposo de mi hermana que también me está viendo, yo te pido por ella, Señor, te pido por él, Padre bendito, para que por favor, mi Señor,
Una vez más lo queremos pedir y lo pediremos de continuo y de continuo y de continuo. Trae a la esposa de regreso a casa, trae al esposo de regreso a casa. Para los esposos y esposas que viven en casa, Señor, haz que sean verdaderos esposos y esposas y no catalogados como pródigos y pródigas, mi Señor. No permitas que el mundo nos haga creer lo que vive el mundo. No permitas, Señor, que nuestras propias mentiras y nuestros propios engaños puedan hacer de nosotros, Señor, ideas falsas, ideas erróneas. Y lo peor de todo, Señor, creernos nuestros propios engaños y nuestras propias mentiras. Mentiras de no creer que tú restauras todos los matrimonios. Mentiras de creer, Señor, que todo lo que hacen esas esposas y esposos, esa es la ley, eso es lo que sucede y Dios no existe, Padre Dios. Tantos hombres y mujeres, mi Señor, que tienen esos pensamientos, Señor, donde se ven superados, mi Señor, delante de ti, Padre Dios. Hombres y mujeres, Padre, luchadores y luchadoras, cansados y agobiados, Señor, por la razón que sea, y han agigantado de más a un pródigo y a una pródiga, mi Señor, de tal manera que puedan hacerse más que dioses y pensar que es por ellos y ellas, mi Señor, que van o no a regresar a casa, y que más bien no regresarán, Señor, porque como no sucede nada en la forma como luego nosotros queremos y en la manera como nosotros pensamos, Señor, pensamos y creemos que entonces no existe eso, que eres un Dios débil, Señor, y qué triste cuando alguien, Padre Dios, tiene siquiera el pensamiento de dejar la lucha, Señor, porque ha puesto su vista y su mirada, Señor, hasta en uno mismo, hasta en una misma, y en una conveniencia propia, en un engaño, Señor, que el engaño es del diablo, Señor, y esa es la realidad. Un engaño del diablo, Padre, que nos ha hecho creer y pensar que así va a ser y que así es y no hay de otra, Padre, y pensamos entonces que dónde está nuestro Padre Dios, y no creemos que puedas hacer milagros. No creemos que tú puedas traer esa esposa y ese esposo, Señor, aun cuando en este ministerio, mi Padre Dios, sigues haciendo tantas y tantas y tantas restauraciones matrimoniales como no se han visto, Señor. Y lo digo con humildad, Padre, porque tú has puesto tus ojos en Jesús salvando matrimonios y familias, mi Señor. Por eso tantísimas restauraciones para honra y gloria tuya, Señor, por supuesto. Pero para que veamos, Padre Dios, que realmente lo que está sucediendo aquí en este ministerio, Señor, tú has dicho que por los frutos los conocerás, y es fruto de mis hermanos y hermanas que han depositado su fe en ti. No es por Clau ni por mí, ni por ellos mismos incluso. Somos por gracia tuya, mi Señor, por misericordia tuya, Padre. Pero muchos lo estamos consiguiendo en esta bendita opción de Jesús salvando matrimonios y familias. Y aún así la gente sigue buscando, Padre, en cuanta tontería luego cree y piensa. Padre, donde se les hace más fácil consultar a un brujo o creerle a un brujo o a una hechicera, un lector de cartas, que a hombres y mujeres, Señor, que tenemos años y años y años, Señor, predicando y hablando de tu palabra y llevando milagros, mi Señor, a sus oídos y a sus vistas en voz de otros hermanos y hermanas, y que están incluso testificados en este ministerio, Señor. Y aún así no creen, Padre Dios. Y aún así se cuestionan si para ellos podrá ser o no la realidad de la restauración. Hoy te pido en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, que toques todo corazón duditativo, todo corazón dudoso, y lo voy a decir así, Señor, todo corazón que ha idolatrado a su esposa y a su esposo, pensando, Señor, que son más que tú, porque a fin de cuentas ellos marcan el termómetro de la fe, que por sus hechos, que por sus obras, por su voz, lo que hacen y dicen, es más factible creer en ellos y en ellas que en ti, Señor. Y perdona, por favor, a todo ese hermano y hermana
que ha caído, Señor, en ese engaño de idolatría y en esa mentira de idolatría, Señor, perdónales por favor, Padre Dios. Señor, yo te doy gracias porque en este tu ministerio, Señor, seguimos viendo tantos milagros, Señor, de economías, de salud, de trabajos, de prosperidad, de conversión, Señor, hacia ti, Padre Dios, gloria a tu nombre. Y por supuesto de restauración personal, matrimonial y familiar. Solo esto lo puedes hacer tú, Señor, y nadie más. Y yo te doy gloria, Señor, porque aquí lo estamos viendo. Porque dentro de los más de 1850 programas que llevamos al día de hoy, Padre, hay cualquier cantidad de testimonios dichos por hombres y mujeres en donde llegó el venturoso día, Padre, donde tú los has restaurado. Yo te pido en el nombre de Jesús que ese hermano y esa hermana, Padre Dios, que están pidiendo que llegue su venturoso día, les llegue pronto. Tú eres el dueño del tiempo, Señor, también. Tu vara puede acortar o alejar tiempos. Aléjala en el enojo, en la ira tuya, Señor, por nuestras necedades, por nuestros pecados, por nuestros delitos. Pero acórtala, Señor, en traer a esos esposos y esposas a casa, Señor. Por favor, Padre. Padre, no permitas que en las restauraciones que estamos teniendo haya ingratitud, Señor. Y haya hermanos y hermanas que abandonen la lucha, que dejen el proceso como debe de ser. Que dejen de ayudar, Señor. No permitas ingratitudes espirituales, mi Padre, por favor, Señor. Porque también tú como Padre aleccionas y corriges, mi Señor. Haz que seamos cada uno de nosotros esos hombres y mujeres predicadores del Evangelio que tanta falta hace el día de hoy, Señor. Que tanta necesidad hay, Padre Dios. Por favor, mi Padre Dios, te lo pido, Señor, te lo ruego, te lo suplico, mi Padre Dios. Hoy, Padre Dios, te pido que hables en esta hora y en esta noche, Señor, a cada uno de nosotros a través del tema que se va a compartir. Tema que se compartió desde el 7 de abril del 2014, Señor, donde tú diste la bendición a este servidor para que llegara el Espíritu Santo, Padre, a quienes en aquel entonces lo escuchan y hoy lo escucharán. Padre, por último te quiero dar gracias por ese hermano y hermana que han traído ofrenda a este ministerio. Te doy gracias también por esos hermanos que próximamente lo van a traer. Gracias también para esos hermanos y hermanas que tienen toda la intención, pero que su economía, Señor, no se lo permite. Para los que tienen la economía y tienen la disposición, pero en sus lugares de origen, Padre, no pueden hacerlo, pero tienen la intención. Yo te pido que a cada uno de ellos y ellas las bendigas y los bendigas grandemente. En especial te pido, Padre, que toda mano ofrendadora y toda mano que no tiene para ofrendar, nuestro Señor Jesucristo multiplicó panes y peces al por mayor. Por eso yo te pido el día de hoy, por favor, Padre bendito, que multipliques esos panes y peces en la economía de mis hermanos y hermanas. Y que pacten, Señor, que ahora que serán grandemente bendecidos y bendecidas, podrán pactar, Señor, y traerán ofrenda a este ministerio, mi Señor. Hoy que aprenderemos a pactar, Señor, yo te pido para que esos hermanos y hermanas pacten su ofrenda, mi Padre Dios, y vean cuán grandes van a ser bendecidos. Yo lo creo, Señor, en el nombre de Jesús. Para estos hermanos y hermanas que hacen favor de ofrendar este ministerio, yo te pido que tu mano en este momento se extienda a cada uno de ellos y de ellas, Padre, para que en tu amor la divina misericordia tuya se extienda a cada momento y nunca falte casa, vestido, sustento, alimento y educación. Por favor, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, Padre, gracias porque un mes más podremos hacer un programa para honrarte, glorificarte y para servirte. Todo esto, mi Padre, te lo pido y agradezco por el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano y mi hermana, si tú has orado,
Si tú has creído que hemos orado por tu esposo y tu esposo ya ha sido tocado, ya ha sido tocado en esta noche, en el nombre de Jesús, yo te invito a que escribas y digas amén, amén y amén. Bien, muy bien, pues Dios de pactos, mi querido hermano y hermana, para la gloria de Dios. Bueno, como les dije, el padre Barajas no pudo compartir el día de hoy, ya había puesto la cortinilla de él, pero a la hora de la hora me habló, me dijo, no termino, discúlpame, el lunes de la siguiente semana va a estar más complicado, ¿verdad? Por las festividades. Jesse Wood, qué milagro, ¿cómo estás? Así que bueno, pues no va a compartir, pero como siempre ya sabes que cuando no se comparte, pues bueno. Luis Madrigal desde Jalpa, ¿cómo estás, Luis Madrigal? Qué gusto saludarte, Luis. Allá saludos a mis hermanos y hermanas de Jalpa, todos y todas ellas. Ahí recuerden Laura que tiene ahora que tiene un pendiente ahí conmigo. Ahora te mando saludos al profe y que no se te olvide su pendiente. Ahí le dicen nomás Aura, por favor. Bueno, el tema que compartiré el día de hoy, mi querido hermano y hermana, es del 7 de abril del 2014. Lo he preguntado. ¿Qué hacías el 7 de abril del 2014? ¿Dónde andabas, mi hermana? ¿Dónde andabas, mi hermano, el 7 de abril del 2014? Bueno, pues tu servidor, con todo cariño y humildad, estábamos haciendo el tema de pactos para que cuando tú llegaras el día de hoy, 13 de diciembre del año 2021, ¿verdad? Pues lo vieras. Así que bueno, pues vamos a comenzar y le pedimos a nuestro señor director que nos ponga el audio de esta bendecida plática. Pónganos audio, señor director, y adelante. Bueno, pues hermanos, hermanas, vamos a continuar con nuestro tema que estamos platicando grandemente del pacto, ¿verdad? Vamos a hacer, para quienes vienen de primera vez y para quienes se les olvidan algunas cosas, vamos a hablar de pactos, lógicamente el pacto de Dios, y como recordatorio vamos a ver lo que es un pacto. Dice así, un pacto es un contrato o acuerdo entre dos o más partes. Humanamente y legalmente, este sería la determinación de lo que es un pacto. Un pacto es un contrato o acuerdo entre dos o más partes. Pero como nosotros estamos estudiando la palabra y aquí estamos hablando de palabra de Dios, vamos a hablar qué refiere Dios en cuanto al pacto. Pero el pacto entre Dios y el género humano es la modalidad a través de la cual Dios ha escogido comunicarse con nosotros, redimirnos y garantizarnos una vida eterna en Cristo Jesús. Estas verdades reveladas en la Biblia son la base del cristianismo. La Biblia es el documento del pacto. El Antiguo y el Nuevo Testamento son en realidad los pactos Antiguo y Nuevo Testamento, en cuenta que la palabra testamento proviene del vocablo latino que significa pacto. Bien, entonces ya lo hemos visto, nada más es un pequeño recordatorio. El pacto, de acuerdo a la palabra de Dios, es el trato, la forma como Dios nuestro Señor se comunica contigo y conmigo. Y lo hace a través de su palabra, que es en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Esa es la forma como Dios pacta contigo y conmigo, y que a través de este pacto nosotros, como dice aquí, la forma como se comunica, nos redime y garantiza vida eterna en Cristo Jesús. Entonces aquí está la segunda presencia, la segunda forma de nuestro Dios. Dios Padre hace el pacto a través de su palabra y hace inmerso a nuestro Señor Jesucristo para garantizarnos la vida eterna. Entonces esto es el pacto de acuerdo a las Sagradas Escrituras, ¿ok? Bien, en un principio, cuando empecé a dar este tema, empecé con un texto de la palabra de Dios y dije, mira, guárdalo por favor en tu solapa o tenlo allá a la mano, porque este texto lo vamos a tener por mucho tiempo. El texto viene del libro de Deuteronomio, el capítulo 6, verso 5, que dice, amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Bien, Rosy ya la había tenido por acá, muy bien. No se te olvide el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 5,
Es como que la cláusula número 1 para nuestros contratos, ¿ok? Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Palabra de Dios, alabamos a nuestro Señor. Bien, ahora viene la parte hermosa, la parte preciosa, donde Dios nos promete esta cosa grande, ¿eh? Fíjate nomás, el libro de Gálatas dice: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Palabra de Dios. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Bien, hemos platicado entonces que aquí viene la palabra hombre. Entonces puede ser que nosotros hagamos pactos entre hombres, pero tiene que ser ratificado. Si vamos a hacer un pacto entre hombres, tiene que venir ratificado. ¿Cómo tendría que ser ratificado? Pues tendría que ser ratificado de acuerdo a la voluntad de Dios, y eso es que tenga que venir dentro de las Sagradas Escrituras, porque es la forma como Dios se comunica. Mira, si tú quieres hacer un pacto, vete al Antiguo o al Nuevo Testamento y ahí lo ratificas. Si tu pacto que vas a hacer con alguien más quieres ver realmente que, como dice el libro de Gálatas, lo tengas que ratificar, bien, ratifícalo, y si viene de acuerdo a la palabra de Dios, ahí está. Porque una vez que el pacto es ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Yo te quiero preguntar, ¿quieres hacer un pacto el día de hoy? ¿Has hecho pactos? Puedes hacer un pacto laboral, un pacto de prosperidad, un pacto matrimonial, porque, por ejemplo, podemos hablar aquí, si habla de hombres, como lo hablamos en su momento, la palabra de Dios nos dice, díganme por favor el libro, ¿en qué libro dice esto? Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. No es Deuteronomio, es un evangelio. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Esta es la base de nosotros, pues. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Bien dice Mateo, ¿qué capítulo? Me pueden decir, quien se lo sabe, empieza con un 1 y termina con un 9, según me acuerdo. Bien, el libro de Mateo, ¿y si es Mateo? Bueno, lo dejo de tarea. Perdón si alguien me está escribiendo por fuera, no puedo ver porque se distorsiona la llamada. Así es, lo confirma Ale en el libro de el Evangelio de Mateo, el capítulo 19, verso 4, nos dice: lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Entonces quiere decir que hay pacto de hombres, y como hay pacto de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¡Qué impresión! Esto quiere decir que si hay algo que nosotros vamos a hacer, está dentro de los planes de nuestro Señor, nadie lo va a invalidar ni nadie le añade. Por consiguiente, es nuestro, es propio, porque Dios nos lo da. Así lo hemos hablado, así lo hemos visto, y pues bueno, esto es maravilloso, ¿no? Ok, entonces voy a dar lo último que hemos hablado, que dice así, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Dice así, por ejemplo: existe un patrón con respecto a los pactos contenidos en la Biblia. Básicamente tal patrón o modelo es la parte que toma la iniciativa. Adriana, te encargo tu micro, hermanita. Que toma la iniciativa y que no se describe a sí misma y lo que le ha hecho y lo que ha hecho. Luego hay una lista de obligaciones mutuas entre las distintas partes que intervienen en el pacto. Fíjate muy bien. O sea, si nosotros vamos a hacer un pacto, quiere decir que hay un modelo, hay una forma de hacer las cosas, tenemos un Dios de orden. Entonces, ahí Dios nos va a poner, de acuerdo a su palabra, cómo se hacen los pactos. ¿Ok? Luego hay una lista de obligaciones mutuas entre las distintas partes que intervienen en el pacto. Quiere decir que si tú y yo vamos a hacer un pacto entre hombres, hay obligaciones y derechos. Entonces, si yo digo, voy a hacer un pacto delante de nuestro Señor, lo voy a hacer con Dios, entonces
Ambas partes estamos obligados a cumplirlo y con derechos. Entonces diría así, a continuación está la parte que trata de las recompensas y los castigos que se relacionan con el cumplimiento o el quebrantamiento del pacto. Muchos aquí se pusieron tristes porque se fueron con la idea de que pensaron que iban a quedarse en esa parte donde dijeron, chin, si no cumplo el trato, quiere decir que hay castigos. Pero como todos aquí somos hombres y mujeres de fe, sabemos que el pacto que vayamos a hacer, cualquiera que sea, no hay ningún problema porque lo vamos a cumplir. ¿Te fijas? Pero fíjate algo muy importante. Quiere decir que si tú y yo vamos a meter a Dios nuestro Señor en un pacto, entonces, si está ratificado, Dios se ve obligado a cumplirlo. ¿Me explico? Yo me pregunto, y va a pregunta para todos, esperaría una respuesta. Si tú no cumples tu pacto, ¿cumplirá Dios? Es un compromiso entre ambas partes. Si tú o yo no cumplimos, ¿Dios cumplirá su pacto? Vamos a ver, opiniones divididas. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no, hay quien dice que sí, hay quien dice que lo subamos. A ver, vamos por partes. Se les olvida que empecé con un texto bíblico que dice así. Muy bien, fíjense muy bien, porque es palabra de Dios. Para los que dijeron no, aquí está la respuesta. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Nadie es nadie. Oye, si tú haces un pacto delante de Dios y tú no lo cumples, Dios sí lo cumple, porque Dios no es hombre para cumplir, como dice la palabra. Dios lo cumple, porque Dios sí tiene palabra. Ni le va a quitar, ni le va a añadir. Tal como firmaste el pacto, así lo va a hacer. Porque es la palabra de Dios, acuérdate, lo que compromete a nuestro Señor. ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Cuál es el pacto? Sus sagradas escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso sí cumple la palabra de nuestro Señor. ¿Me explicó? Por favor, si alguien tiene alguna duda, lo vuelvo a explicar para que vayamos a la otra parte. Quienes dijeron que no, sinceramente, ¿sí entendieron o le doy una repasada? Es importante que me escriban y que entendamos esta parte. Dios, por supuesto que cumple, porque por eso es Dios. Acuérdate que dijimos, si Dios lo promete, lo cumple. ¿Ok? Esto es entonces que voy a volver a poner este texto. Fíjate muy bien para quienes no me entendieron. De nuevo. La palabra de Dios en el libro de Gálatas dice, un pacto aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Ok? El pacto quedamos que es, si lo vemos humanamente, es un contrato entre dos o más personas. Y de acuerdo a la palabra de Dios, un pacto es algo, la forma como Dios nos habla a ti y a mí para dirigirse a ti y a mí. Que una vez ratificado, entonces que si es a través del pacto, tiene que ser ratificado entonces por las Sagradas Escrituras. Entonces, si está ratificado por las Sagradas Escrituras, quiere decir que nadie lo invalida ni le añade. Nadie incluye a Dios. Nadie es nadie. O sea, Dios ni le puede añadir, ni le puede quitar, porque Dios lo va a cumplir. ¿Me explico? Nuestro matrimonio es un pacto ratificado ante Dios con nuestros votos, exactamente. Y además es un pacto entre hombres. Y aparte es un pacto ratificado en las Sagradas Escrituras. ¿Me explico? Entonces voy a volver a pegarte este texto para que lo leamos una vez más. ¿Ok? Fíjate muy bien lo que voy a poner para que lo leamos juntos. Existe un patrón con respecto a los pactos contenidos en la Biblia, o sea, quiere decir que hay un orden lógico en la forma de hacer pactos. Básicamente tal patrón o modelo es la parte que toma la iniciativa. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios nuestro Señor, ¿ok?
y que no se describe a sí misma y que lo ha hecho. Luego hay una lista de obligaciones mutuas. O sea, Dios está obligado. Si vamos a hacer el pacto y lo vamos a ratificar con Dios nuestro Señor, Dios está obligado. Entonces vamos a pensar, ¿qué sucede entonces si tú no lo cumples? Entonces vuelvo a leer. Luego hay una lista de obligaciones mutuas entre las distintas partes que intervienen en el pacto. A continuación está la parte que trata de las recompensas y los castigos que se relacionan con el cumplimiento o el quebrantamiento del pacto. Terrible. Terrible para quien no quiera creer en Dios, ¿no? Terrible para quien no lo quiera hacer. ¿Lo explico? Porque está dejando de incumplir. Ahora, vamos a entender entonces muy bien esta parte. Fíjate muy bien y vamos a hablar de las Sagradas Escrituras. Dame un segundo. Bien, aquí está. Fíjate muy bien, Fíjate muy bien lo que te voy a poner, porque aquí vienen varias respuestas, seguramente las preguntas que están haciendo. La idea del pacto podría expresarse como que Dios habla a su pueblo y le dice, fíjate muy bien porque esto viene en las Escrituras, si me amas y lo demuestras guardando mis preceptos, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo consagrado y mi propiedad personal. Todas mis bendiciones estarán sobre ti. ¿Alguien me puede decir que le dije por ahí que guardara en su solapa o que tuviera a la mano una lectura? ¿Alguien se acuerda qué lectura es la que les pedí que la tuvieran ahí a la mano? Si no te acuerdas, los textos, ¿qué decía la palabra que te dije? Esta vamos a sacarla en varios momentos. ¿Alguien se acuerda? Vamos a ver quién se saca el 10. Vamos a ver quién se saca el 10. Deuteronomio, bien. Carlos y Jimena hoy se sacan el 10. Así es, el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, verso 5 dice: amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Te fijas por qué entonces cuando empezamos a platicar sobre los pactos es lo primero que viene? Es la primera cláusula. Nosotros muchas veces somos llamados a través de alguna necesidad, de alguna urgencia, algún milagro que necesitamos, o necesitamos hacer un pacto, o necesitamos algo de Dios. Pero muchas veces ha sucedido, y aquí estoy seguro que no, muchos matrimonios se han restaurado. Ha habido bendiciones laborales, ha habido bendiciones de prosperidad económica, ha habido muchas bendiciones de distintas formas, me explico, muchas bendiciones de muchas maneras. La gente lo recibe, Dios cumple su parte, y cuando Dios cumple su parte, ¡boom!, no los volvemos a ver o no volvemos a saber de ellos, ¿no? Y decimos, bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Entonces, si nosotros no aprendemos primero a amar a nuestro Señor, nuestro Dios, con todo su corazón, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, entonces entenderás y comprenderás que desafortunadamente habrá algo que pueda ser como castigo. Bien, voy a poner este texto aquí, que era la continuación de lo que estaba yo leyendo. Mucha atención, por favor. Entonces quiere decir lo siguiente, fíjate muy bien entonces, estamos hablando y dice, la idea del pacto podría expresarse como que Dios habla a su pueblo y le dice, si me amas y lo demuestras guardando mis preceptos, esto quiere decir que va relacionado a la lectura que acabamos de leer de Deuteronomio. Si le demostramos y guardamos sus preceptos, fíjate muy bien en estas palabras, estas palabras, mira, dice la palabra de Dios que cuando Dios nos habla a nuestro corazón a través de sus escrituras,
Hasta nuestras entrañas, las más profundas, se estremecen cuando escuchamos la palabra de Dios. Mira, estas son palabras de verdad para estremecernos, porque fíjate cómo te habla Dios. Fíjate cómo te habla Dios. Dice, si me amas y lo demuestras guardando mis preceptos, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo consagrado y mi propiedad personal. Imagínate nada más que Dios te abraza y te dice, tú eres mi cuatacho, tú eres mi cuatacha, eres mi amigazo, mi amigaza, mi hijazo, mi hijasa de mi vidaza, ¿verdad? Y eres de mi propiedad. Y si fuera poco esta palabra, dice, todas mis bendiciones estarán sobre ti. ¿Qué bendición estás esperando? Laboral, económica, restauración, salvación, perdón. ¿Qué milagro estás esperando? ¿Qué bendición estás esperando? Porque aquí dice todas. Cuando la palabra de Dios dice todas, ¿está diciendo algunas no? ¿O incluye todas? ¿Me puedes decir? Quiere decir que la bendición que hoy seguramente tú estás esperando está incluida en el paquete. ¿Me explico? ¿Qué bendición necesitas en tu vida? ¿Qué bendición estás recibiendo en tu vida? Todas las bendiciones, ¿sobre de quién estarán? Todas las bendiciones, ¿sobre de quién estarán? Todas, Lili lo dijo muy bien, me gustó esa palabra, más de las que puedas soñar. Así es, todas las bendiciones. Fíjate muy bien, vamos a volver a pegarlo porque esto es realmente hermoso. Imagínate nada más, palabra de Dios, dice, si me amas y lo demuestras, guardando mis preceptos, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo consagrado y mi propiedad personal. Todas mis bendiciones estarán sobre de ti. Wow, impresionante, ¿no es cierto? Todas. Oye, pero no es que quiera echarte a perder la fiesta. No es que quiera, como aquí en mi pueblo decimos, aguardarte la fiesta. Pero dice, arribita decíamos que a continuación iban a venir una serie de comentarios sobre el cumplimiento o el incumplimiento del pacto, las obligaciones y los castigos. Si nosotros creemos que Dios no las cumple, ¿lo castigaremos? Pues es ilógico, ¿no? Es ilógico, ¿por qué? Porque es Dios. ¿Cómo Dios se va a castigar? Dios, aparte, Dios no es un Dios castigador, ¿eh? Para quienes creen todavía que Dios es un Dios castigador, no es un Dios castigador. Castiga al enemigo, a quien le sigue, por supuesto. Pero no a ti y a mí, que lo amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras almas y con toda nuestra fuerza. Yo diría, y va por mí, si realmente no estamos recibiendo bendiciones de Dios, yo entonces voltearía y diría, ¿realmente lo estoy amando con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas? ¿Estaré siendo realmente de su pueblo? Porque a lo mejor por ahí van las respuestas que nosotros necesitamos. ¿Me explico? Entonces, vuelvo a pegar aquí el texto para que no nos perdamos absolutamente de nada. Y fíjate muy bien. Dice algo hermoso, y mi propiedad personal. Yo creo que nuestra capacidad humana, y lo digo por mí, no alcanza a dimensionar la grandeza de pensar que yo y tú, que tú y yo podamos ser de su propiedad personal con Dios. Mira, si viniera alguien como enemigo tuyo, puedes agarrar y aventarle a Dios por delante y decir, ¿cómo ves? Yo soy propiedad personal del mismo Dios. ¿Alguien quiere ahuyentar a Satanás de su vida? Yo me tengo que poner de frente
y decretarle y decirle, ¿qué crees? Yo soy propiedad personal de Dios y todas las bendiciones están sobre de mí. Bendito Dios, ¿no es cierto? ¿Hay alguien aquí que crea que no es propiedad personal de Dios? ¿Hay alguien aquí que crea que no es propiedad personal de Dios? Yo creo que todos sabemos que somos propiedad personal de Dios. ¿No es cierto? ¿Hay alguien aquí que diga que no es propiedad personal de Dios? Todos somos propiedad personal de Dios. ¿No es cierto? Entonces, si vamos a dormir hoy, tú puedes decirle, yo soy propiedad personal de Dios. No nada más propiedad personal de Dios. La palabra es grande, ¿eh? La palabra es grande. Entonces podemos despertar y decir, todas las bendiciones están sobre mí. ¿Ok? Sin embargo, y una parte difícil, que es lo que dará respuesta a muchos que estaban preguntando aquí arriba, un contrato, como quedamos, es un acuerdo entre dos o más a los cuales estamos obligados. Habla entonces de las bendiciones de cumplirlo y los castigos por no cumplirlo. ¿Crees tú que Dios pueda recibir castigo si Dios no lo cumple? La lógica es no, porque Dios lo cumple, porque está obligado, porque el pacto es su palabra. Quiere decir que si yo ratifiqué mi pacto es porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios no miente. Entonces, como está ratificado por la palabra de Dios, Dios está obligado a cumplirlo por amor a ti, por amor a mí. Y va a ser porque va a ser. Si alguno todavía piensa que no va a recibir una bendición de acuerdo a la palabra de Dios, si alguno cree que su matrimonio no va a ser restaurado, y todas esas cosas, déjame decirte, nosotros ya estamos en otro paso, tú y yo ya estamos en otro paso, porque no nada más sabemos que así va a ser, porque Dios está obligado, lo voy a poner así. Dios está obligado a restaurar tu matrimonio porque Él avala aún lo hecho entre hombres. Lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Porque nadie lo va ni a añadir ni a quitar, ¿me explico? Nadie lo va a añadir ni le va a quitar. Porque es un pacto avalado por Dios. ¿Me explico? Entonces podemos dar vueltas y vueltas y llegaremos a lo mismo. Y lo mismo nos llevará que para poder lograrlo y para poder hacerlo, tenemos entonces que ir a la primera cláusula, que es amar al Señor nuestro Dios sobre todos nuestros esfuerzos, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. ¿Ok? Nada más que voy a entrar a la parte que le he estado dando vueltas y vueltas. Pero mira, qué bueno que aquí no vemos ninguno de nosotros. Porque en la parte de arribita quedamos que íbamos a hablar del castigo para quien no cumpla. Esto quiere decir que el hombre existe la posibilidad de incumplir un pacto. ¿Entonces hay un castigo? Sí, por supuesto que hay un castigo. Y dice así, pero si me abandonas, tendrás que experimentar qué duro es dejar a tu Dios. ¡Wow! ¿Qué castigo creías que iba a recibir el que se da a la media vuelta? Hablando de matrimonios, si tu cónyuge se dio a la media vuelta y no quiso el pacto que juró, ¿cómo es posible que puedas decir, es que yo la veo feliz, es que yo la veo a ella inmensamente feliz? Uy, no, hasta gorditos están, hasta gorditas se pusieron, están inmensamente felices. Uy, no sabes. Es que aquellos que son malos y que son malvados les va tan bien, yo veo que les va re bien. Y uno que aquí anda bueno y haciendo las cosas bien, mira cómo nos va. ¡Qué error! ¿Te fijas cómo el enemigo nos engaña? Cómo el enemigo nos hace creer ni siquiera lo que es, ni tantito, pues.
cómo es contrario realmente a lo que Dios nos dice. ¿Me explico? Fíjate cómo Dios nuestro Señor se tarda un poquito más en hablarnos de las bendiciones y cómo para el castigo, es cortito, pero claro y conciso. Ahí está. Pero si me abandonas, tendrás que experimentar qué duro es dejar a tu Dios. Te lo pongo así: quien se da la media vuelta y no obedece a Dios, vivirá la ausencia de Dios. Y mira que vivir la ausencia de Dios, yo no creo que haya peor cosa que esa, porque entonces queda al margen y a merced de cualquiera que no sea Dios. Vicios, enfermedades, pecado, ¿ok? Cualquier cantidad de cosas. Así que imagínate nada más, ¿cómo podemos creer o cómo podemos pensar que puedan ser felices ellos y ellas que se van de la casa, o que alguien que esté haciendo mal le vaya mejor que a nosotros que estamos queriendo hacer bien las cosas? Imposible. ¿Me explico? Imposible. Pero realmente nosotros no vamos a empantanarnos mucho en esto, porque nosotros sí cumplimos la palabra de Dios. Entonces vamos a ponernos contentos y felices porque vamos a ver de lo que Dios nos sigue hablando. Fíjate muy bien, dice así: el pacto es como Dios decidió inicialmente tratar con la humanidad. Fíjate muy bien, el pacto es como Dios decidió inicialmente tratar con la humanidad. Esto es hermoso, ¿eh? Y esto lo sabemos a partir del estudio del pacto eterno. Aquí ya lo habíamos visto. El pacto eterno mencionado en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 20 dice: y el Dios de la paz que levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas en virtud de la sangre de una alianza eterna, a Jesús nuestro Señor. En este pacto, Dios Padre y el Hijo realizaron un acuerdo concerniente a los elegidos. ¡Wow! Antes de que tú y yo fuéramos hechos y creados, porque aquí dice, el pacto es como Dios decidió inicialmente tratar con la humanidad. O sea, Dios ya sabía tus problemas y los míos, y ya desde aquel entonces les puso una solución. El libro de Hebreos, capítulo 13, verso 20, dice: y el Dios de la paz que levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas en virtud de la sangre de una alianza eterna, a Jesús nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo ya estaba visualizado que tendría que vivir, morir y resucitar, y que por su sangre y por su resurrección y muerte, que estamos a una semana de recordarnos tú y yo esto, hace un pacto delante de nuestro Padre. Y vaya manera de celebrarlo. Estamos a una semana de celebrar el pacto eterno de Dios nuestro Señor. Sí, la Semana Santa, pero ¿con qué sentido? Con este sentido, de que sepas que Dios nuestro Señor murió por ti y por mí, por infinidad de razones, por infinidad de motivos, y uno de esos es porque tú puedes reclamar y decir: Señor, en esta semana que viene, donde debemos de vivir una vez más tu muerte y resurrección, hemos de ser entonces nosotros, Padre, los que hemos de ser bendecidos en el pacto eterno. No se te olvide, pacto eterno, el pacto que inicialmente hizo Dios nuestro Padre con su Hijo Jesucristo, para que a través de su cruz tú y yo fuéramos redimidos, como dice la palabra al principio que leí los escritos del pacto. ¿Ok? En este pacto, Dios Padre y el Hijo realizaron un acuerdo concerniente a los elegidos. Perdón, mejor dime, ¿quién de aquí es elegido? Que diga yo, por favor, que alguien diga yo, el que se sienta elegido. ¿Bien? Muy bien. ¿Hay alguno aquí que no se sienta elegido? ¿Quién es el elegido? Muy bien, Señor, declaramos en el nombre de nuestro Señor que todos los que estamos diciendo aquí nos sentimos elegidos. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera decir yo soy elegido? Bien, muy bien, muy bien.
Ok, jugamos al juego del yo-yo. Bien, así es. Entonces quiere decir, y dice sí, en este pacto Dios y el Padre realizaron un acuerdo concerniente a los elegidos. Este pacto fue establecido antes de que el universo fuera creado. Fíjate bien, este pacto fue establecido antes de que el universo fuera creado. Por eso te estoy diciendo, o sea, antes de que Dios hiciera todo esto, ya fue creado. ¿Me explico? O sea, antes del Génesis, yo creo, porque ahí encontramos a nuestro Señor, ya fue creado. O sea, si tú crees que tu problema y mi problema, y lo digo por mí, no pueda tener una solución, Dios hizo un pacto eterno con nuestro Señor Jesucristo para que a través de este pacto eterno hubiera una solución desde antes de que existiéramos tú y yo, el universo y lo que vemos aquí, hasta los dinosaurios y los tiranosaurios rex y todas esas cosas que vemos ahí en las películas. Todos esos antes que existieron, Dios ya tenía desde antes la solución para ti y para mí. Desde antes de los dinosaurios. Qué impresión, ¿no? Este pacto fue establecido antes de que el universo fuera creado y consistía en que el Padre prometió traer al Hijo a todos cuantos el Padre lo diera. El apóstol Juan nos lo dice con claridad. Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, también estén conmigo, para que contemplen mi gloria en la que has dado, en la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Juan capítulo 17, verso 24. Wow. Nuestro Señor Jesucristo aceptando este sacrificio y diciendo: donde tú quieras, mi Señor, donde tú nos pongas, ahí estamos. ¿Ok? Fíjate muy bien, vamos a continuar. Dice así: el pacto eterno lleva entonces el pacto de la gracia, mientras que el pacto eterno fue hecho entre el Padre y el Hijo. El pacto de gracia es establecido entre Dios y el hombre. Este último pacto es aquel en el que Dios le promete al hombre la salvación eterna sobre la base del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Tal pacto se manifiesta en nuestro mundo en una sucesión de pactos adicionales que Dios hizo con todos los seres humanos. Wow. Entonces, ya lo sabes, el pacto de gracia es establecido entre Dios y el hombre. Por ejemplo, el matrimonio, ¿en qué tipo de pacto está? La bendición de los hijos, la bendición de la familia, ¿en qué pacto está? ¿En el pacto de gracia o en el pacto eterno? En el pacto de gracia, ¿no? En el pacto de gracia. Así es, porque es un asunto entre tú y Dios, entre yo y Dios. ¿Me explico? El otro pacto eterno nos habla de nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Tenemos entonces, fíjate muy bien, por eso nos decía en un principio que hay modelos para los pactos. Necesitamos entender entonces, ok, esto debe de entrar dentro del modelo de gracia, porque entonces es un pacto entre yo y Dios, Dios y yo. Pero aquí necesito entonces del pacto de gracia, porque es donde necesitamos también inmerso a nuestro Señor Jesucristo. ¿Me explico? Entonces tendríamos que estudiar muy bien todo esto y que nos quede muy bien claro todo esto, para que entonces los pactos que vayamos a hacer los vayamos sabiendo ubicar, porque entonces sabremos cómo pedir, porque los necesitamos, los necesitamos ratificar, ¿ok? Ahora, fíjate muy bien, vamos a estudiar la naturaleza de los pactos, ¿ok? La naturaleza de los pactos dice así: por lo general, los pactos fueron hechos por Dios con un pueblo de pactos, Israel. El apóstol Pablo declara en Romanos 9:4, dice que la nación de Israel había recibido pactos del Señor, y aclara en Efesios 2:11-13 que los gentiles
no han recibido ninguno de tales pactos y por consiguiente no gozan de las relaciones de estos pactos con Dios. Wow. Fíjate, entonces muy bien la naturaleza de los pactos. Dice, por lo general los pactos fueron hechos por Dios con un pueblo de pactos. Esto es bien sencillo. Si Dios te dijera, porque Dios toma la iniciativa, ¿no? Si Dios te dijera, hoy quiero hacer un pacto contigo, o te acuerdas el pacto que hice contigo, ¿seremos un pueblo de pactos? ¿Eres un pueblo de pactos? O puede ser que no seas un pueblo de pactos. Que a los gentiles no han recibido ninguno de tales pactos y por consiguiente no gozan de las relaciones de estos pactos con Dios. ¿Qué tendremos que hacer para gozar de estos pactos? Para terminar, dime por favor, ¿qué tenemos que hacer para gozar de estos pactos? Viene al principio de todo. ¿Te acuerdas la cita que te volví a pedir que la tuvieras ahí siempre a la mano? La cláusula número 1, ¿qué dice? La cláusula número 1, ¿qué dice? ¿Quién se acuerda de la cláusula número 1? Aunque no te acuerdes de la cita, bien, Lee. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, bien, Rosy, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Por eso fíjate muy bien, cuando nosotros tenemos alguna problemática, a veces quisiéramos venir corriendo y expresarla y está bien, ¿me explico? Pero a veces ha sucedido que cuando aquí te hablamos de la palabra de Dios, mucha gente no entra porque quiere escuchar solo lo que quiere escuchar, no lo que Dios le puede decir para que arregle su situación, ¿me explico? Este tema es para todos, que lo puedas necesitar hoy o no lo puedas necesitar ahora. Los pactos serán por siempre y para siempre. Porque tienes hijos, porque los vas a tener, porque tienes una familia, porque la vas a tener, porque estamos delante de Dios, porque necesitamos un empleo, porque tienes un trabajo, porque necesitamos prosperidad. ¿Qué pactos hacemos delante de Dios? ¿Serás un pueblo realmente de pactos? No se te olvide cuando te digo, a veces, y lo repito, a mucha gente que bueno que no es aquí, le gusta más llorar con el que llora que reír con el que ríe. Tú y yo que entendemos el mismo idioma, tú y yo que hablamos de las mismas cosas de Dios y que sabemos que somos grandemente bendecidos, queremos que todas las bendiciones de nuestro Señor estén por encima de ti y por encima de mí. ¿Ok? Y eso también lo que dijo Soco. A veces queremos hacer los pactos que nos convienen, o lógicamente con los artículos o con las definiciones o las cláusulas que a mí me convienen, ¿no? Señor, yo quiero todo de ti, no me pidas nada a cambio. Lo tengo que avalar. A ver, voy a ir corriendo a las Sagradas Escrituras para avalarlo. ¿Hay alguna parte en la palabra de Dios donde dice, voy a recibir todo sin dar nada a cambio? En el Antiguo no encuentro nada, en el Nuevo no encuentro nada. A ver, googleenlo. Pues tampoco, ¿verdad? ¿Te fijas entonces cómo los pactos tienen que ser avalados de acuerdo a la palabra de Dios? Bien. Vámonos contentos, vámonos felices. Porque ahora que nosotros podemos decir que amamos al Señor nuestro Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, hemos de tener la seguridad que a través del pacto eterno y a través del pacto de gracia, todas y cada una de las bendiciones que Dios nos prometió, a Dios le obliga su palabra, y Dios sí cumple porque es Dios y no hombre, como dicen las Escrituras.
vámonos contentos, vámonos felices, porque entonces lo que mañana te espera no es echarte un volado ni que te digan, ay, suerte, que te vaya bien, suerte. No, nosotros no necesitamos de que nos digan suerte, que te vaya muy bien, cuídate. No, nosotros desde antes de dormir sabemos que ya Dios nuestro Señor vio por ti y por mí desde antes de que fuéramos creados y creados el dinosaurio y todas esas cosas que ya hablamos. Ya Dios nuestro Señor bendijo nuestro día, el de tus hijos nacidos y por nacer, el de tu cónyuge, el de la bendición que esperas, el de tu crecimiento espiritual. Ya Dios lo bendijo, porque Dios está obligado en un infinito amor, que es que el Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo han hecho por amor a ti, por amor a mí. Bueno, primero voy a dar la lectura que me compartió el Señor, que habla muy claro y dice: de esta tierra cuida Yahvé tu Dios, y sus ojos están constantemente puestos en ella, desde que comienza el año hasta que termina. Si obedeces puntualmente los mandamientos que te entrego hoy, si amas a Yahvé tu Dios y me sigues con todo tu corazón y toda tu alma, yo daré tus tierras la lluvia a su tiempo, el otoño y la primavera, y podrás cosechar tu trigo, tus uvas y tu aceite fresco. Palabra de Dios. Bueno, pues, quiero hacer una oración ahora para pedirle al Señor nos dé prosperidad a todos los que estamos aquí. Y después haremos una oración por nuestros esposos. Todos nos bendecimos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy, Señor, me abandono a tus divinas manos y me posto en tu presencia para alabarte y glorificarte. Hoy confieso con mis labios, con mi mente y con mi corazón que tú eres Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que de ti proviene toda bendición, tanto en el cielo como en la tierra. Quiero darte gracias por todo lo que tú me has dado a lo largo de mi vida, por lo material y por lo espiritual. Quiero vivir con un corazón humilde y despojado de toda vanidad, que prosperes mi vida, la de mis amigos, la de mi familia y de toda la comunidad que en esta noche estamos escuchando tus predicaciones, Señor. En la alegría, en la paz, en las cosas materiales que contribuyen a la salvación eterna y también a los míos. Acepto tu divina pedagogía para encaminar mi vida hacia el verdaderamente valioso, y te pido que me des sabiduría que le diste a Salomón para manejar sensatamente las dádivas que tú me das. En este día te consagro mis pensamientos, mi cuerpo, mi deseo de conversión, para que los demás puedan conocer que tú eres Dios, que tú levantas a los que se acercan a ti. Te pido, Padre, en nombre de Jesucristo, que nos permitas que yo sea avergonzado en ningún momento, y que cada día calmes la sed de mi alma mientras llega el feliz encuentro contigo, con tu Hijo Jesucristo, con María y con todos los que han creído en ti. Hoy quiero decirte que te amo y te necesito. Amén. Quiero dar una oración por todos los matrimonios. Si me quieren siguiendo cada quien, y donde tengan que decir el nombre de su esposo o de su esposa, lo dice cada quien donde estén. Es oración por las parejas que están en infidelidad. Amado Padre Celestial, en nombre de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, clamamos tu misericordia y la luz de tu Santo Espíritu para la vida. Cada quien dice el nombre de su pareja. La vida de Nancy González Ulloa, que se encuentra en el pecado del adulterio, de la infidelidad. Te pido que envíes tus santos ángeles para que le hablen del camino recto y le hagan despertar del sueño en el que Satanás la tiene presa. Padre del cielo, te pido que la guíes de regreso al hogar y le hables a lo íntimo de su corazón.
No permitas que cada día se endurezca más su corazón. En tu santo nombre bendigo a la persona que la ha hecho caer en ese pecado y te pido que lo alejes bendecido para que él también enderece el camino de su vida. Te pido pongas en mi corazón el don del perdón para poder mirarlo con tus ojos de amor. Hoy los bendigo con todo mi corazón y desde ya te doy las gracias por su regreso. Amén. Rezamos cada quien un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria en nuestras casas, porque desde hoy declaramos que van a regresar nuestras parejas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Marco. Qué gusto que estés acá con nosotros, como siempre. Y también gracias por compartirnos estas palabras y estas oraciones. Buenas noches para todos. Dios nos bendice. Vamos contentos, vámonos felices. Y pues bueno, vámonos con un canto y te esperamos el día de mañana. Bendiciones para todos. Adiós. Bueno, pues ¿qué te pareció este tema? 17 de abril del 2015 lo compartimos. Y bueno, pues fue un tema realmente de gran bendición. Después de esto hice otros temas de pactos, ¿verdad? Donde hicimos un tema que se llama Dios abrámico, era Dios abrámico, Dios, no me acuerdo, son varios pactos que hicimos, ¿no? Pero bueno, me acuerdo de Dios abrámico, Dios de pacto abrámico, pacto daniélico, ¿va? Y bueno, varios pactos bíblicos que hay muy interesantes que nos enseñan a pactar. Dale me gusta al programa, mi querido hermano y hermana. Hay muy pocos me gusta, muy buena audiencia, pero hay pocos me gusta. 17 de abril del año 2014 cuando compartimos este tema. Ya ves que yo te dije, bueno, pues hicimos desde el 2013 que empezamos a hacer programas, 2012 creo, 2013 hicimos 361 programas por Skype. No lo compartíamos todos los días como lo hacemos ahora, compartíamos nada más, creo que lunes, miércoles y viernes, y uno que otro sábado y uno que otro domingo cada 15 días. No estábamos todos los días como... Bueno, pues hoy por hoy, gracias a Dios, estamos. Bueno, compartimos este programa porque, como te lo dije, el padre Barajas, bueno, no pudo estar porque son las festividades, ya se acercan las festividades y están en confesiones en las parroquias y, bueno, la gente poniéndonos siempre al día, poniéndonos en orden en nuestros pecados y todo. Si no te has ido a confesar, vete a confesar, ¿ok? Y, bueno, sí, una hermosa alabanza, Dios de pactos, para que si quieres buscarla, ¿ok? Y bueno, pues ya también lo escuchaste, un pacto, aunque sea de hombres. Mira, este tema lo compartí también en muchas ocasiones, sobre todo para esos hermanos y hermanas que no tienen el sacramento. Dicen, profe, yo no puedo luchar, no tengo el sacramento, ¿va? No estoy ni casado por la iglesia, por el civil, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí aprendimos que a través de un pacto, ¿verdad?, puedes tú luchar por tu matrimonio. ¿Cómo puedes hacerlo? Bueno, pues a través, como dice la palabra, donde dice un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie le agrada, nadie le quita ni nadie le añade cosas. Así que, pues bueno, ¿cómo es que está ratificado por Dios? Ya lo decía hace rato en la grabación, pues porque aquí estás tú, aquí estoy yo, ¿verdad? Y es voluntad de Dios que pactemos, es voluntad de Dios que hagamos las cosas bien, mi querido hermano y hermana. Y bueno, pues vámonos. Yo le pido a Dios, oh Señor, que este programa haya sido de bendición para ti,
¿verdad? Y que Dios nuestro Señor haya hecho una gran bendición para ti. Mi esposa Clau está en México, ¿verdad? Fue a dejar a su mamá el sábado, anda ya por allá en México. Vamos a preguntarle después si va a hacer, ¿cómo se llama? Si va a venir. Lo voy a ver un poco complicado que el día de mañana comparta ya tema, pero vamos a poner una de las repeticiones de ella, de Skype, que tenemos también aquí, porque bueno, primero es Dios y ahí te encargo una oración. Ya mi hija se viene para acá, la última de mis hijas, pues ya se viene a vivir también por acá, ¿verdad? Va a poner su negocio acá, ya no lo va a tener en México, va a poner su negocio acá. Y bueno, pues por fin ya tendré a mis hijos también aquí en esta misma ciudad. También pídele mucho a Dios, que Dios te siga prosperando, que Dios te siga bendiciendo, mi querido hermano y hermana, ¿verdad? Y vas a ver que tú y tu familia, por supuesto, son y serán más que restaurados. Bueno, pues vámonos y no lo olvides, vete con una promesa, mi querido hermano y hermana. Vete con la promesa de acordarte de que si tú crees en el poder de Dios, entonces tú vas a lograrlo todo. Que pases buenas noches. Mañana a las 9 de la noche en punto te esperamos. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Dale me gusta, no se te olvide. Adiós.